Muy buenas tardes. A nosotros nos correspondió el Círculo de Vietnam y la Escuela de Francia. Los integrantes que son mis compañeras es Yulitza Sánchez, Lady Joana Perdomo, María José Manrique, Lina Yonaidi Rusti y quien les habla, Jonairo Rincón González. Bueno, para empezar, ¿qué es Círculo de Viena? El Círculo de Viena es un grupo selecto de filósofos y científicos de los 20, más exactamente en 1920, se reunían pues en torno a Mortis Slin, profesor de la universidad de dicha ciudad, que desarrollaron una manera de pensar de forma colectiva. Su objetivo era establecer una filosofía científica que es básicamente un programa que permite a las diferentes disciplinas científicas interactuar entre sí de manera unificada. Su doctrina era empirismo lógico y positivismo lógico. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual donde podemos ver el método que utilizaban aquellos pensadores para saber si un criterio era válido o inválido. En este tiempo también había un pensamiento donde decía lo siguiente, decía que la historia nos ayudará a entender. Esta frase era de Mark Popper, donde era todo lo contrario a lo que pensaban los del Círculo de Viena. Los del Círculo de Viena pensaban que los fundamentos de la ciencia se basaban en algo concreto, físico, real, algo que se podía ver. Rudolf Carnap, decía que los fundamentos de la ciencia eran o se basaban en fisicalismo. El fisicalismo es lo que existe es exclusivamente físico, algo concreto, real, algo que podamos identificar. Y se divide en verdades. Están las verdades formales y las verdades de hechos. Las verdades formales son aquellas que se pueden formular. ¿Cómo así? Ejemplo, si tenemos dos manzanas y nos regalan otras dos manzanas, pero decido regalar una, esto quiere decir que tengo tres manzanas. Ese sería un ejemplo. Y de hecho son todos aquellos que nosotros podemos desarrollar en nuestro día a día, todos aquellos movimientos, acciones que hacemos. Bueno, el método inductivo, pues como le dije anteriormente, es el método que utilizaban estos pensadores, que pues se divide en criterio de validez o criterio de invalidez, y se regían por el siguiente paso a paso. El primero es la hipótesis, el segundo la observación, la tercera la comprobación y la cuarta la ley científica. La hipótesis es algo que podemos deducir, la observación es algo que está pasando, la comprobación es una verificación de lo que pasó y la ley. Bueno, aquí tenemos representantes de la época donde podemos ver a Martin Slin, que era el líder, y algunos compañeros. Aquí resaltan dos personas, Karl Popper, que pues no tenía la misma ideología, pero aportaba de cierta manera, y Ludwig Wittgenstein, bueno, él no fue de la época, pero aportó mucho, seguía los pensamientos, así que se considera este círculo. Bueno, aquí tenemos los representantes y su pequeña bibliografía. Mortis Slin fue un filósofo nacido en Australia, nacido el 14 de abril de 1882 y fallecido el 22 de junio de 1936. Fue un fundador, un líder, bueno, como le dije, un líder del Círculo de Viena. Tenemos a Ernst Mach, fue un físico, un filósofo, también es austriaco, nacido el 18 de febrero de 1838 y fallecido el 19 de febrero de 1916. Tenemos a Ludwig Boltzmann, quien fue físico, matemático austriaco, nacido el 20 de febrero de 1844 y falleció el 5 de septiembre de 1906. Hans Ham fue un matemático austriaco nacido el 27 de septiembre de 1879 y nacido el 24 de julio de 1934. Fue reconocido por su teoría de conjuntos y el análisis matemático. Otto Neurath fue un filósofo y sociólogo austriaco nacido el 10 de diciembre de 1882
y fallecido el 22 de diciembre de 1945. Fue reconocido por su especialización en la filosofía de las ciencias sociales. Carl Menger fue un matemático austriaco nacido el 13 de enero de 1902 y fallecido el 5 de octubre de 1985. Hizo importantes contribuciones como la teoría de conjuntos, la geometría y la economía matemática. Rudolf Carnap fue un filósofo y lógico alemán nacido el 18 de mayo de 1891 y fallecido el 14 de septiembre de 1970. Hizo importantes contribuciones como la filosofía del lenguaje, la lógica y la epistemología. Kurt Golden fue un lógico y matemático austriaco nacido el 28 de abril de 1906 y fallecido el 14 de enero de 1978. Hizo importantes implicaciones para la lógica y los fundamentos de las matemáticas. Karl Popper fue un filósofo y científico social austriaco-británico nacido el 28 de julio de 1902 y falleció el 17 de septiembre de 1994. Es conocido por su filosofía en la ciencia y, como lo dije anteriormente, su crítica al positivismo lógico. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austriaco que tuvo una relación cercana con el Círculo de Viena, aunque no fue un miembro oficial. Su obra más famosa fue Tratatus Logico Philosophicus. Tenemos las corrientes filosóficas, tenemos tres, científicos, empíricos, naturalismo. El científico es un proceso por el cual las ciencias son experimentales, se consideran como un único válido para obtener conocimiento científico. Quiere decir que tiene que ser algo concreto, físico, algo evidente para ser confirmado en esta corriente. Empírico, son las experiencias que tenemos, las percepciones que tenemos del mundo. Naturalismo es una corriente que niega la realidad de cualquier entidad que no puede ser experimentada con experiencias y percepciones. Y por último, pese a sus grandes avances, el Círculo de Viena se disolvió debido al ascenso del nazismo. Verificacionismo y positivismo lógico como fundamentos del Círculo de Viena. El positivismo lógico y el verificacionismo son dos fundamentos del Círculo de Viena, una corriente filosófica que se desarrolló en el primer tercio del siglo XX. El Círculo de Viena fue un influyente grupo de filósofos y científicos que promovieron el positivismo lógico y el verificacionismo como fundamento de su enfoque filosófico. El verificacionismo, basado en el empirismo, sostenía que una declaración solo tenía significado si podía ser verificada a través de la observación empírica o la lógica. Por otro lado, el positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, surgió como respuesta a las limitaciones del verificacionismo, argumentando que el conocimiento significativo se restringía a afirmaciones que podían ser verificadas de manera empírica o analíticamente verdaderas. Ambas corrientes buscaban establecer criterios estrictos para determinar qué afirmaciones tenían un significado genuino, rechazando así aquellas que no cumplían con estos requisitos. Este enfoque tuvo un impacto significativo en la filosofía y la ciencia del siglo XX. Continuamos con la crítica a la metafísica y a las afirmaciones no verificables. Esta crítica se basaba en la idea de que las afirmaciones metafísicas y las afirmaciones que no podían ser verificadas empíricamente o mediante la lógica no tenían un significado claro y por lo tanto no podían considerarse como parte del conocimiento legítimo. Una de las críticas principales a la metafísica era su falta de base empírica o lógica. La metafísica tradicional a menudo se ocupaba de conceptos abstractos y especulativos que no podían ser sometidos a prueba empírica o que carecían de una base lógica sólida.
Desde la perspectiva del verificacionismo, esto significaba que las afirmaciones metafísicas carecían de significado claro y pues no podían considerarse como parte del discurso científico riguroso. En cuanto pues a las afirmaciones no verificables en general, el Círculo de Viena pues argumentaba que si una afirmación no podía ser verificada empíricamente o mediante la lógica, entonces carecía pues de sentido cognitivo y debía ser totalmente rechazada. Esto incluía no solo pues a las afirmaciones metafísicas, sino también a cualquier afirmación que no pudiera ser sometida a un escrutinio empírico o lógico riguroso. Vemos a la importancia de la lógica y de la ciencia en el Círculo de Viena. Como primero, pues tenemos que la lógica como herramienta fundamental, pues para el Círculo de Viena la lógica simbólica era una herramienta esencial para analizar y clarificar el lenguaje. Después tenemos la ciencia como modelo de conocimiento, que pues los miembros del Círculo de Viena, pues ellos consideraban que la ciencia era el paradigma del conocimiento legítimo. Eh, por lo tanto, ellos creían que la ciencia proporcionaba el mejor método para investigar el mundo y así formular teorías que fueran verificables mediante la observación y la experimentación. Como tercero también tenemos pues la verificabilidad como criterio central. En este caso pues tanto la lógica como la ciencia eran herramientas para alcanzar la verificabilidad de las afirmaciones. Ellos creían que una afirmación solo era significativa pues si podía ser verificada empíricamente o si era tautológicamente verdadera, es decir, pues con un significado con una definición o significado pues verdadero. Y como cuarto tenemos pues que la crítica a la metafísica y al dogmatismo. Y esta consiste en que la lógica y la ciencia también se utilizaban pues como herramientas para criticar la metafísica y el dogmatismo. Y el Círculo de Viena, ellos argumentaban que muchas afirmaciones metafísicas carecían de base empírica o lógica y por lo tanto pues ellos no tenían un significado claro. Relación entre el Círculo de Viena y la filosofía de la ciencia. El Círculo de Viena pues tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la filosofía de la ciencia. Sus miembros estaban interesados en aplicar pues principios empiristas y lógicos al estudio del conocimiento científico. En particular, pues ellos promovieron el análisis lógico del lenguaje científico y enfatizaron pues también la importancia de la verificabilidad empírica de las afirmaciones pues científicas. Influencia del Círculo de Viena en la filosofía de la ciencia. El Círculo de Viena tuvo una gran influencia en la filosofía de la ciencia, principalmente en el desarrollo del positivismo lógico. Sus miembros eran Morris Schlick, Rudolf Carnap y Otto Neurath. Estos abogaban a la idea de que la afirmación solo puede ser algo significativo si se puede verificar de manera empírica. Este pensamiento tuvo un gran impacto en el estudio de la ciencia y la formación en la que se empezó a entender el conocimiento de la ciencia. Seguimos con el análisis del lenguaje científico es fundamental en la filosofía de la ciencia. Empezaremos por decir que el lenguaje es utilizado para formular teorías y también en la comunicación de resultados científicos. Esto nos quiere decir que tiene un impacto directo en el avance del conocimiento y en la comprensión de estos mismos. Vamos dando un ejemplo que podría ser el Círculo de Viena. Este se centra en la idea de que el lenguaje científico tiene que ser preciso, verificable de manera empírica y claro. A esto mismo se influye el desarrollo del positivismo. Bueno, en la siguiente diapositiva les estaremos hablando de las críticas a las teorías científicas no verificables. Este es un tema de gran importancia en la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, el Círculo de Viena, del cual ya hemos venido hablando anteriormente, este mantiene que las afirmaciones científicas solo tienen sentido si pueden ser comprobadas empíricamente o refutadas mediante la observación o experimentación. Esta crítica principalmente se centra en la teoría radicada en su falta de base empírica para ser validadas o refutadas, lo que las excluye del ámbito científico según este enfoque.
Esto ha dado lugar a debates sobre la naturaleza del conocimiento científico y los límites de verificabilidad en el contexto de teorías complejas o fenómenos difíciles de observar directamente. Como en resumen, lo que hemos venido hablando sería que las críticas se enfocan en la carencia de fundamentos empíricos y su capacidad para eludir el escrutinio científico riguroso. Este tema ha sido objeto de reflexión y debate en la filosofía de la ciencia y ha tenido influencia en la evaluación de la validez y el alcance del conocimiento científico. Histórico de la Escuela de Frankfurt. La llamada Escuela de Frankfurt surge como una fundación en el año 1923 del Instituto de la Investigación Social. Es como centro de canalizador de una serie de intereses comunes que se trataba de reunir fundamentalmente autores e interesados en el marxismo, lo cual el marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis de síntesis socioeconómico de la realidad y la historia, que se consideraban las relaciones de clase y el conflicto social, utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico. Una teoría más relevante era la acción comunicativa, que se refería a la interpretación, por lo menos, de dos sujetos capaces de lenguaje y acción que establecían una relación interpersonal. La Escuela de Frankfurt contó con los principales representantes del pensamiento crítico filosófico del siglo pasado, tales como Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Hubert Humbert. Teoría crítica y crítica de la cultura. Bueno, la teoría crítica es el plano teórico cognitivo, en lo cual denuncia la separación absoluta que presenta el positivismo entre el sujeto que conoce y el sujeto conocido, es decir, que cuando menos se meta el investigador en lo investigado, gracias al método más objetivo y verdadero será la investigación. ¿Qué es la teoría crítica cultural? Es el punto de partida del desarrollo teórico de la que hoy en día se conoce como crítica cultura. Es la asunción que toda producción cultural no es el resultado de una presentación neutral y objetiva de la realidad, sino que está estrechamente relacionada con un conjunto de prácticas. Crítica a la industria cultural y la alineación en la sociedad moderna. La crítica a la industria cultural y la alineación en la sociedad moderna se centra en cómo esta cultura de masas producida y controlada por grandes corporaciones puede contribuir a la homogeneización y estandarización de la sociedad, perpetuando las desigualdades de poder existente. Se argumenta que la cultura de masas es producida principalmente para maximizar las ganancias en lugar de fomentar la creatividad o el pensamiento crítico, lo que lleva a la producción de obras aparentemente homogéneas y sin originalidad, que buscan complacer a la mayor audiencia posible. Esto puede llevar a una sensación de alineación y falta de identidad en las personas, ya que se ven obligadas a conformarse con una cultura prefabricada en lugar de buscar y desarrollar sus propias individualidades. La crítica a la industria cultural y la alineación en la sociedad moderna plantea la necesidad de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la diversidad cultural, para que las personas puedan desarrollar y expresar sus individualidades de manera auténtica sin caer en la homogeneización y la alineación que puede imponer la cultura de masas. Propuestas para la emancipación y transformación social. Como primera instancia tenemos que democratizar las instituciones y procesos sociales, políticos y económicos para dejar de lado el control que tienen las grandes corporaciones sobre el mercado y la producción cultural. Fomentar un mayor acceso y diversidad cultural y el desarrollo de una cultura creada por y para las personas que responda a sus necesidades y deseos. Impulsar una educación crítica y liberadora que fomente el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en las personas. Reflexionar sobre los valores, normas y creencias que rigen su vida y convertirse en agentes activos de su propio cambio y transformación. Fomentar modelos de producción y consumo responsables que sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Generar beneficios para la comunidad en lugar de para las grandes corporaciones.
involucrar a todas las partes interesadas, tales como las comunidades y organizaciones sociales, en la planificación y organización de la producción y el consumo. Bueno, estas propuestas buscan establecer una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con el medio ambiente, en la cual las personas tengan una participación activa y crítica en los procesos sociales y culturales que las afectan. Influencia y legado del Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt. El Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt son dos corrientes filosóficas importantes del siglo XX que han dejado una huella significativa en la cultura contemporánea. A continuación te presento algunos de los aspectos más destacados de su influencia y el legado. Círculo de Viena. El Círculo de Viena fue una corriente filosófica y científica que surgió en 1924 en Austria y que buscaba establecer una corriente de pensamiento rigurosamente científica y empírica. La filosofía del Círculo de Viena tuvo una gran influencia en el desarrollo de la lógica, la filosofía de la ciencia y la epistemología en el siglo XX. El Círculo de Viena también tuvo una influencia significativa en la formulación de la teoría de la comunicación, lo que ha tenido implicaciones en áreas como la publicidad, los medios de comunicación y las estrategias de marketing. Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue una corriente filosófica y social que se centraba en el análisis de la cultura, la sociedad y la política. Surgió en la década de 1920 en Alemania. La Escuela de Frankfurt fue un movimiento crítico y reflexivo que buscaba analizar la sociedad y cuestionar el orden social existente. Los teóricos de la Escuela de Frankfurt tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la teoría crítica y la reflexión sobre la cultura de masas, el capitalismo, la industria cultural y la alineación social. La Escuela de Frankfurt también ha tenido una influencia significativa en los campos de la filosofía política, la sociología y la teoría literaria. Tanto el Círculo de Viena como la Escuela de Frankfurt han dejado un legado importante en el campo de la filosofía y las ciencias sociales. Sus teorías y enfoques han influido en diversas áreas y disciplinas y han cuestionado la forma en que se concibe la sociedad y el mundo en el que vivimos hoy en día.